Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Y seguimos con nuestro tema. El tema central es: Cristo es la provisión perfecta y la única para nuestro pecado. Pero nunca valoraremos ni dimensionaremos, la digo lenta la palabra porque se la cambié. ¿Cómo lo saco acá? ¿Reí? Pero nunca la dimensionaremos sin nosotros conocer en qué problema estamos. Porque el hombre está en un gran problema. La importancia de Cristo nunca la dimensionaremos como la solución al pecado del hombre si primero no entendemos cuál es el significado de pecado y cuáles son las consecuencias, porque el pecado trae consecuencias. No esperemos tener o vivir una vida de pecado sin enfrentar algún día las consecuencias de ese pecado. El pecado trae consecuencias. En la Biblia, en la Escritura, el pecado no es simplemente portarse mal, como a veces lo entendemos muchos de nosotros, sino que tiene un significado mucho más profundo. Y es que pecar es desobedecer a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia a Dios, nosotros pecamos. Cuando nosotros decidimos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios, nosotros estamos viviendo de manera pecaminosa. En lugar de vivir conforme a su voluntad, nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad. Y aquello es vivir una vida de pecado. La palabra pecado significa errar al blanco o fallar. Errar al blanco o fallar. Dios creó al ser humano para vivir en comunión con Él. Dios nos creó con un propósito, y era que el hombre y Dios tuvieran una perfecta comunión. Por lo tanto, pecar es faltar a ese diseño y vivir separados de su voluntad. El pecado trae consecuencias para el individuo, y ahí eso lo podemos encontrar en Isaías capítulo 59, versículo 2, donde dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, nuestro pecado han hecho una división, una separación entre nosotros y Dios. Nuestros pecados. El individuo que vive en pecado está separado de Dios. El individuo que vive en pecado está separado de Dios. Por eso es que podemos decir con toda seguridad que todo aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que rechaza el hacer la voluntad de Dios y vive para sí mismo, para complacer sus propios deseos, sus propios anhelos en esta vida, para satisfacerse a sí mismo, este hombre o esta mujer está viviendo en pecado y tal persona está separado de Dios. Ni por más que esta persona pueda decir: no, si Diosito me escucha, Diosito me cuida, Diosito está conmigo, Él sabe todo, él es mi Padre. No, si una persona vive para sus deseos, vive para satisfacer sus
deseos carnales, este individuo está absolutamente separado de Dios, porque el pecado provoca una división, una separación entre nosotros y Dios. Y luego dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, que las consecuencias del pecado son nefastas y son terribles para el individuo. Porque aquel que practica el pecado no debe ignorar que hay una consecuencia que viene a través de vivir en pecado. Y esa consecuencia no la decimos nosotros, lo dice la Escritura en Romanos 6:23. Esa consecuencia es la muerte, la paga, el resultado de una vida de pecado es la muerte. Y conversábamos recién con Jade que la muerte no significa el fin de algo. Cuando nosotros estamos acostumbrados a decir que cuando algo se muere es algo que no tiene vida, que ya no deja de existir. Termina. Claro, que termina. No. La muerte significa separación. Por eso es que un hombre pecador, una mujer pecadora, que pecó toda su vida y nunca se arrepintió, se murió, pero allí se provoca una separación eterna, porque eso es la muerte, una separación eterna. Una separación eterna. O estamos en el infierno eternamente, o estamos con Dios eternamente. Esa alma va a seguir viviendo eternamente, pero va a haber allí una separación, porque la paga del pecado es separación, es muerte. ¿Y cuál es esa separación final? La separación de Dios. El hombre que vive en pecado, como resultado, al partir de esta tierra, va a estar infinitamente, eternamente separado de Dios. Ya no hay vuelta atrás. Amén. Como Alejandro decía, lo volvemos a repetir, el pecado es separación. En otras palabras, es división. Es una relación quebrantada, se Amén. podría decir, apartados de la comunión con Cristo. Por tanto, todo aquel que vive separado de Dios, aunque nosotros, algo que tú decías era la muerte, pero nosotros también estamos vivos. Podemos estar vivos y decir, soy una persona llena de vida, soy una persona que vive bajo lo que yo quiero, bajo mi voluntad. Pero esa persona que dice estar llena de vida y está sin Cristo, está muerta. Separado. Está, volvemos a repetir, separada de Cristo. Está muerto espiritualmente. Entonces, todo aquel que vive en pecado y no se arrepiente, también experimentará la separación eterna de Dios, como Alejandro lo decía. La Biblia nos enseña que todo individuo, que todos los que estamos acá, Alejandro, Sergio, Natán, yo, y usted que está ahí a través de la pantalla escuchándonos, tendremos que presentarnos un día delante del tribunal de Dios. Y lo podemos ver en 2 Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Dios. Amén. También podemos leer en Apocalipsis 20:15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí reafirma lo que Alejandro contaba, nos explicaba anteriormente. Esta es la consecuencia final cuando no hay una reconciliación con Dios. Cuando una persona no acepta a Cristo, cuando una persona sigue constantemente en su vida de rebeldía. Hasta aquí podemos ver cuál es nuestro problema. ¿Cuál es el problema que lamentablemente está ahí, pero constantemente? Y es el pecado. Y el pecado no simplemente, como decíamos al inicio, no es una mala conducta o un error momentáneo. Es una condición
una condición que nos separa a nosotros como hombres de Dios. Y esa separación trae consecuencias eternas. O junto con Cristo, o como decía Apocalipsis, o seremos lanzados eternamente al lago de fuego. Entonces, por eso nosotros necesitamos entender de que nosotros como humanos, como hombres, no somos capaces de crear una solución para poder para salir de esta condición. No podemos salir por nosotros mismos. No, de esa nosotros condición. no tenemos la capacidad en absoluto, en nada para poder salir de aquello. Entonces, aquí respondemos la primera pregunta. Necesitamos una provisión y esa solamente la podemos encontrar en Dios. Solo Dios puede dar, y precisamente de esa provisión, es que de la que queremos hablar. Porque Dios en su infinito amor no dejó al hombre sin esperanza. Amén. No nos dejó así, ya, vivan en pecado y ya. No, hemos conocido de Dios. Y Él preparó desde el inicio de su creación, el camino para reconciliarlo consigo mismo. Amén. Decía Jade que el pecado trae consecuencias, y consecuencias eternas. Pero también el pecado trae consecuencias al hombre y a la mujer que son en esta tierra. Cuando nosotros pecamos acá, cuando nosotros caemos, cuando nosotros fallamos, hay una consecuencia que se paga aquí. Pero allí está Dios para perdonarnos, ¿cierto? Y para ordenar todas las cosas en nuestra vida. Uh-huh. Y como decía Jadi, terminaba diciendo, Dios ha provisto la solución para el pecado, para este problema tan grande que tiene el hombre y la mujer, que es el pecado. Y para entrar un poquito en contexto, la provisión de Dios en el antiguo pacto para el pecado del hombre y de la mujer. En el antiguo pacto, Dios había provisto un método de expiación para los pecados. Sin embargo, aunque este método fue establecido por Dios, era insuficiente e imperfecto. Este sistema de provisión para el pecado del hombre era solamente una sombra de la perfección que había de venir en Cristo. Como lo estudiamos en la carta a los Hebreos, el antiguo pacto es una sombra de lo que había de venir en Cristo. Todo anticipaba el camino para nuestro Salvador. Y es que el sistema de provisión para el pecado del hombre era solamente una sombra de la perfección que había de venir en Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos varios sacrificios que buscaban la expiación del pecado del hombre. Uno de ellos era la ofrenda por el pecado. Esta se presentaba por los pecados cometidos por error o por ignorancia. Se ofrecía un animal sin defecto, ya fuera un becerro, una cabra o una oveja, dependiendo de la persona. El sacerdote ponía en su mano sobre el animal, confesaba el pecado y luego el animal era sacrificado. Finalmente, su sangre era rociada sobre el altar. También estaba la ofrenda por la culpa. Esta era para pecados específicos como el fraude y el daño causado a otra persona. Además del sacrificio del animal, debía existir restitución hacia la persona ofendida. Y también encontramos el día de la expiación. Este era el evento más importante del año y el que más conocemos nosotros, o se nos es más familiar. Más escuchado. Sí. Es que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En esa ocasión se presentaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y su sangre era rociada sobre el arca para hacer expiación por todos los pecados del pueblo. El otro macho cabrío se le
imponían simbólicamente todos los pecados del pueblo y luego era enviado al desierto. De allí proviene también aquel dicho o esa expresión de chivo expiatorio. Amén. Y detrás de lo que Jano nos decía sobre estos rituales, yo lo veo como sistemas donde se usaban en aquellos tiempos, hace años. Entonces, detrás de todo este sistema expiatorio había 3 principios muy importantes. El primero era la sangre. Amén. Amén. Lo podemos leer en Levítico 17:11, dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os le he dado para hacer expiación. Sin derramamiento de sangre no había perdón. Wow. Punto 1. Segundo principio era la sustitución. Significaba esto que el animal iba por mí. En vez de yo ser sacrificada, era el animal. Esa era la sustitución. El animal moría en lugar de la persona que era culpable. Y el tercer punto es que estos sacrificios que podíamos ver en aquel tiempo eran temporales. Me lo imagino yo así, esto es en la imaginación nomás, pero si hoy voy a entregar mis pecados y no sé, si en mí no había un cambio, lo más probable es que dejaba pasar un año y volvía a ese mismo, se podría decir, evento, y volvíamos a repetir lo mismo. Tenía una fecha de caducidad, se podría decir. Pero estos 3 principios no eran el destino final para nosotros, sino que todo este método expiatorio apuntaba desde ya esos tiempos hacia un sacrificio perfecto. La sangre que antes era derramada por machos cabríos, que antes eran derramadas por animales, señalaba a la sangre que derramaría Jesucristo aquel día en aquella cruz. Los animales morían en nuestro lugar y los sacrificios que antes debían repetirse constantemente darían paso a un sacrificio perfecto, suficiente y eterno. Todo el antiguo pacto anunciaba la llegada de Jesucristo. Desde aquellos años ya se nos venía diciendo que Jesucristo vendría para poder darnos el pase directo y ir a Dios directamente, para que sea Él perdonando nuestros pecados sin intermedio de animales, sin intermedio del sumo sacerdote, de ceremonias, de rituales que quizás podían, no sé, yo me lo imagino que uno se tomaba su tiempo para ir, se preparaba, pero ahora no, tenemos pase directo, gracias a Jesucristo. Él era el cumplimiento de todo aquello que Dios había establecido desde el inicio. Amén. Así es. Entonces, ante lo leído y lo explicado por nuestra hermana Jade, podemos ver que todo el antiguo pacto y todo aquel sistema de expiación para el pecado del hombre era un sistema que era temporal, no era definitivo, era solo la sombra de algo mucho mayor que había de venir. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Porque en Él, como dice el tema central de este programa en esta noche, encontramos la provisión perfecta y la única para el pecado del hombre. Hasta aquí hemos visto que en el antiguo pacto Dios había establecido un sistema de sacrificios para la expiación del pecado. Pero sin embargo, todos esos sacrificios eran temporales. ¿Por qué? A lo máximo podrían llegar a ser una duración de un año, hasta que él nuevamente entrara el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Eran temporales y solamente apuntaban hacia una realidad mucho más grande. Ahora surge una pregunta. ¿Quién fue el cumplimiento de todo aquello? La respuesta es una sola. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo.
todo el antiguo pacto anunciaba la llegada del sacrificio perfecto. Cada animal sacrificado, cada gota de sangre derramada y cada sacrificio ofrecido señalaban a Cristo y a la obra que Él realizaría en la cruz del Calvario. Por eso es que cuando vemos el sistema sacrificial en el antiguo pacto, automáticamente nuestra mente comienza a viajar hacia la cruz, hacia el sacrificio perfecto de Jesucristo. En el antiguo pacto los animales morían en lugar de la persona, porque los pecadores eran personas, los pecadores no eran los animales, pero ellos morían en lugar de nosotros, morían en lugar del género humano. Ahora es Cristo quien murió en nuestro lugar. Ahora ya no son animales, ahora es el Hijo de Dios. Por eso es que vino, tomó forma de hombre para morir y pagar por nuestros pecados. Y mientras los sacrificios del antiguo pacto debían repetirse una y otra vez, porque solamente, como dice la Escritura, en el antiguo pacto, esos sacrificios cubrían el pecado. Y esto lo podía aprender un día de estos que fui ahí a la cárcel, que cuando una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es quitar el pecado. El antiguo pacto lo único que hacía era cubrir el pecado del hombre y de la mujer. ¿Qué hacemos nosotros cuando cubrimos? Tapamos. El pecado sigue estando allí. Lo único que hacían estos sacrificios era cubrir el pecado. El hombre seguía siendo pecador, seguía practicando el pecado y no era justificado delante de Dios. El pecado seguía estando allí. Eso acontecía en el antiguo pacto. Pero ahora, por medio de Cristo, dice la Escritura, y lo dice Juan, he aquí el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque Cristo vino a quitar el pecado. Cristo no cubre nuestros pecados, Cristo quita el pecado de una vez y para siempre. Su sacrificio no cubre el pecado, sino que lo quita definitivamente. Y allí estamos nosotros. Allí estamos nosotros, en este nuevo pacto, siendo beneficiados por el sacrificio de Cristo. Porque cuando ahora venimos a Él en arrepentimiento y fe, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Él los quita y nos hace presentarnos limpios y sin pecado delante de Dios. Pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Este es el Evangelio, que Dios perdona el pecado del hombre, no por nuestros méritos, sino que por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Si fuera por nuestros méritos, No estamos. Estaríamos aún más sumidos en aquella condición. Amén. La Biblia nos muestra varios, tenemos mucho material para poder dar, que reafirman esta hermosa verdad de que Dios, por eso nosotros debemos ser semejantes a Cristo, porque Dios perdona los pecados y los olvida. Y vamos a leer algunos versículos como Miqueas 7, versículo 19, que dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese versículo! ¿Te lo imaginas? Yo le invito a que usted medite, por favor, que usted medite. Amigo, tú que al ir escuchando este programa te das cuenta que te falta Cristo en tu corazón, por favor medita en estos versículos que te estamos leyendo. Por favor, Jade, lee nuevamente Miqueas 7:19, porque es extraordinario lo que dice allí. Amén, dice:
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades Wow. y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Imagínatelo, cuando tú te lo imaginas y dices, wow, gracias Señor. Y pensar que nosotros seguimos recordando, porque todavía estamos en esta tierra y porque somos muy Sí. distintos a Dios. Seguimos recordando, y qué bueno que a veces nos recordemos de dónde Dios nos sacó y qué es lo que Dios nos perdonó. Pero dice que Él echó todos nuestros pecados y todas nuestras iniquidades, las sepultó y las echó en lo más profundo de la mar. Amén. También tenemos Salmo 103, versículo 12, que declara: ¿cuánto está lejos el horizonte del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Wow. Amén. También tenemos Hebreos 8:12, que dice: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Podemos dar gloria a Dios? Oh, qué hermoso estos versículos. Es hermoso el entender cuánto amor Dios tiene por nosotros, que olvida todos aquellos pecados. Y no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No significa que Dios, siempre lo hemos dicho, no significa que Dios tenga la capacidad de perder la memoria. No. No significa aquello. Significa que Él no traerá en aquel día, como lo decíamos anteriormente, en el día del tribunal de Cristo, donde sean presentadas nuestras vidas, Él no va a traer a memoria todos nuestros pecados, porque así, si así fuere, estaríamos condenados a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Lo que significa que Él no se acordará más de nuestros pecados, significa que Él nos los traerá a memoria, nos los traerá como atenuantes. ¿Cómo significa? ¿Cómo es la palabra cuando alguien se presenta ante un juez y presenta como evidencia? ¿Ah? Así que qué hermoso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. El imaginarnos todo aquello. Yo me quedé con el primer versículo también, con Miqueas. Me imagino, el fondo del mar es profundo. Y el ver que Dios hace aquello por nosotros, como decía Alejandro, dan ganas de dar gloria a Dios. Y entonces podemos entender de que en Jesucristo, solo por Él, encontramos la provisión perfecta para el pecado del hombre. También tenemos más versículos. Vamos a Hebreos 10:10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue hecho de una vez y para siempre. ¿Están entendiendo? Hace un momento veíamos que los sacrificios eran repetitivos, solamente ocultaban el pecado que había en nosotros y en aquellas personas de ese tiempo, pero viene Jesucristo, muere una vez por nosotros y eso basta. Y eso basta. Eso es suficiente para que nosotros podamos venir a Cristo. Amén. Y vamos a leer Hebreos 9:12, que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna Redención. redención. Me acordé del versículo de una canción que dice, bueno, es un versículo cuando dice: el velo fue roto y jamás se volvió a reconstruir. Ahora tenemos pase directo gracias a Jesucristo. Amén. Más adelante, ahí nos hemos encontrado con muchas citas para respaldar esto de la carta a los Hebreos. En Hebreos capítulo 9, versículo 26, encontramos una declaración extraordinaria. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él quita el pecado. Él se presentó una vez y para siempre para quitar el pecado que está
en nosotros, de una vez y para siempre. Cristo, a diferencia del antiguo pacto, no necesita volver a morir. Su sacrificio fue perfecto, fue completo y suficiente. No hace falta añadir nada más a la obra de la cruz. No hace falta que nosotros colaboremos nada más con respecto a nuestra salvación. Nuestra salvación está en Jesucristo. Amén. Descansa completamente en el sacrificio perfecto de Jesucristo nuestro Salvador. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que Dios no solamente murió por los nuestros, dice el autor a la carta a los Hebreos, sino que dice que está disponible para todo aquel que oye, para todo aquel que escucha la palabra de Dios, pueda venir a Él en arrepentimiento y fe. Si tú en esta tarde, noche, estás escuchando este tema, estás escuchando que hay una solución para el pecado del hombre, que hay una solución, que hay una salida, que hay una puerta abierta para la salvación de tu alma, esta propiciación por los pecados que Cristo hizo en la cruz del Calvario es la buena noticia del Evangelio para ti hoy. Es para ti hoy. Como lo dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, donde dice que siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Como lo dice también en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10, donde declara: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios te ama. Dios nos ama. ¿Por qué? Si yo soy un pecador, precisamente por eso. Si bien Dios dice que está airado contra el pecado, contra lo que habita en el hombre, Dios también demuestra otro de sus atributos más hermosos, y es el amor. Y demuestra ese amor entregando a su único Hijo, a Jesucristo, al Hijo de Dios, el único digno de quitar el pecado de nuestras vidas y colocarse Él en el lugar que teníamos que estar nosotros. Por eso Él nos ama. ¿Quién entrega a su Hijo para salvar a otros? ¿Quién entrega la vida de su Hijo para salvar la vida de un pecador? ¿Quién entrega la vida de un hijo para salvar y darle vida eterna a un homicida, a un asesino, al delincuente más malo que podamos encontrar? ¿Quién pudiera dar la vida de un hijo para poderle dar vida eterna a un individuo en esa condición? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. El sacrificio perfecto. En esto consiste el amor. En que Él nos amó a nosotros entregando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y ahí hay un versículo que yo lo leía anoche cuando estudiaba y decía: gracias, Señor. Y bueno, todos los versículos te llevan a ver tu condición y llevarte a agradecer y agradecer a Cristo, porque sin esta gran muestra de amor que Dios tuvo por nosotros, conociendo la condición en la que nosotros estábamos, te lleva solamente a dar gracias, gracias. Y en 2 de Corintios 5:21 dice así: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. De nuevo lo voy a leer, es que es muy, muy, muy hermoso el ver lo que pasó. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Gracias, Señor. Fuimos justificados. en Fuimos otras palabras. justificados. Fuimos justificados por Jesucristo. Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra De nuestra paz. fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el antiguo pacto se sacrificaban animales una y otra vez. Cristo vino solamente una vez, y con eso bastó. Con eso fue suficiente. Su sangre nos limpia, nos perdona y nos quita completamente el pecado. Hermanos, querido oyente, debemos saber y entender que solamente hay uno que provee la solución al problema más grande que nosotros tenemos como humanos, como hombres. Y esa solución es Jesucristo. Cristo es la provisión perfecta para el pecado del hombre. Solo Cristo. Solo Cristo. Y Solo solo Cristo. Como él mismo lo dijo en Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. 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 Cristo se presenta como la única provisión perfecta, la única provisión perfecta para el gran problema del hombre, el pecado. Amén. El pecado. Y en eso tenía razón Javi. Solo Cristo. Hoy hay un montón de religiones, un montón de gente que te muestra otros caminos para la salvación del alma, para la solución a tus problemas, para un montón de cosas y de carencia y necesidades que el hombre tiene. Pero la carencia y el problema más grande que el hombre tiene es que está condenado a muerte sin Cristo. Y solo hay uno. Y Jesús lo dijo. No lo decimos nosotros. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres un día ir al cielo? ¿Quieres un día que cuando partas de esta tierra estar con Cristo, estar en el paraíso, o deseas estar en el infierno? Seamos sinceros, todos deseamos estar en el cielo. Pero el deseo no te lleva a ninguna parte. Ese deseo hay que transformarlo en decisiones. Ese deseo que tú manifiestas, que nosotros manifestamos, hay que llevarlo a cosas concretas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es por eso que en esta tarde noche ya queremos hacerte una invitación final. Después de todo lo que hemos estudiado, lo que hemos visto, lo que hemos compartido en este programa, no queremos terminar este programa sin hacerte una invitación a venir a Cristo con arrepentimiento y fe, porque arrepentirse es sencillamente lo siguiente: darle la espalda al pecado y volverse con todo nuestro corazón a Jesucristo. Amén. Y Él no te recibirá con reproche, porque esas son las palabras que muchas veces utilizamos para excusarnos de no venir a Cristo. Es que yo soy tan pecador, es que yo he hecho esto, es que yo he fallado tantas veces, es que yo me he caído tantas veces. No, Dios no tenemos a un Dios. Decíamos recién que tenemos un Dios que nos ama y que dio a su Hijo en una cruz por salvarte, por perdonarte. Entonces, si tenemos un Dios de amor que estuvo dispuesto a dar su único Hijo en sacrificio y poniéndolo en nuestro lugar, ¿cómo podemos entonces esperar que Él, si alguien viene a Él responda con un reproche? O Él responda rechazando a esa persona. No, tú eres demasiado malo. No, tú has caído muchas veces. No, se terminaron las oportunidades. Ese no es Dios. No, ese no es Dios. Esa es otra persona que está hablando a tu oído. Porque Dios siempre estará con los brazos abiertos. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 11, versículo 28.
venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El pecado también cansa, el pecado te agobia, el pecado te hace vivir cargado, hasta llevarte a vivir un tiempo de que la culpa la llevas en tus hombros como algo muy pesado, y es una mochila con la cual caminas en esta vida. Y es por eso que Dios te hace una invitación en esta noche: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. También dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Wow. Y cenaré con él. Tendré comunión con él. Eso es lo que está diciendo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Si hoy tú estás oyendo la voz de Dios que te está llamando, por favor, abre la puerta de tu corazón, abre la puerta de tu mente y deja que Cristo entre en ti. Notemos que es Jesús quien hoy te está llamando, no somos nosotros, porque nosotros somos imperfectos, al igual que tú. Estamos leyendo la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que te está haciendo la invitación. Es Jesús el que te está llamando. Y no tienes que estar limpio, no tienes que estar sin pecado para venir a Él. Muchos también utilizan como excusa: no, es que yo soy pecador, es que yo soy un hombre sucio. Es que es precisamente por eso que Dios te está llamando. Es precisamente por eso, porque necesitas a Cristo. Ven tal como estás, reconociendo que eres un pecador que necesita ser lavado por la sangre de Cristo y recibir el perdón de tus pecados. Amén. Ya estamos terminando, y la palabra de Dios, en verdad tenemos muchos versículos donde podemos respaldarnos, y la palabra de Dios nos llama a volvernos a Él. Amén. A volvernos a Él. Y como decía Alejandro, aún así, Dios, conociendo la condición que estamos, debemos volvernos a Él. Te hacemos la invitación. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Primera de Juan 1:9 dice, este versículo nos entrega una hermosa promesa que dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahí tenemos dos atributos en el versículo. Fiel y justo. Fiel y justo. Dios no quiere que tú vayas a la condenación. No. Dios no quiere para ninguno de nosotros que nosotros nos vayamos al pozo de fuego, sino que Él no desea que tú te pierdas, sino que su deseo es que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando una persona se arrepiente, ocurre algo maravilloso. Dice así. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se arrepiente? Jade. ¿Ah? Según Lucas, capítulo 15, versículo 10. Sucede algo... ¡Wow! ¡Wow! Como han estado todos los versículos. Dice así: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Me imagino la fiesta que debe haber allá junto con Dios en los cielos cuando nosotros
cuando cada uno de los que estamos acá decidimos arrepentirnos. ¿Y cuán grande será aquella fiesta cuando tú te decidas arrepentirte y seguir la voz de Dios, al llamado que hoy hace a tu puerta? Amén. Me gustaría reflexionar en ese versículo de 2 de Pedro, capítulo 3, 9, que leía Jade. El Señor dice, es el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, ¿sabes qué desea de ti, amigo, que estás sin Cristo, amiga que estás sin Cristo? Él tiene un deseo. ¿Sabes cuál es ese deseo? Que tú no te pierdas. Que tú no te pierdas. Corre por la salvación de tu alma. Porque todavía hay tiempo. El tiempo no lo manejamos nosotros, el tiempo no lo manejas tú. Tú no sabes y nosotros nos proyectamos en esta vida y decimos, no, yo cuando tenga 50, 60, 70 y nos proyectamos hasta cuando tengamos 90 y nos proyectamos y nos ponemos metas, sí, porque somos humanos. Pero ¿realmente estás seguro cuándo te va a tocar partir de este mundo? Porque déjame decirte que yo he tenido muchos amigos, muchos compañeros de colegio, compañeros de regimiento, compañeros de un montón de cosas en la vida, compañeros que algún día compartimos jugando a la pelota, que tenían mi edad, que algunos incluso menores que yo, que ya no están en esta tierra. Y quizás tenían un montón de sueños y de metas por cumplir en esta tierra. Pero su tiempo terminó. La pregunta es, ¿estás seguro que vas a llegar a los 60, 70, 80, 90, hasta los 100 años? Si Cristo viene hoy, si te toca partir de esta tierra mañana, el próximo año, ¿estás seguro dónde va tu alma? ¿Estás seguro? ¿Estás realmente seguro? La invitación es, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque ese es el deseo de Dios para tu vida, que vengas a Él, porque como lo hemos compartido en esta tarde con Jade, Cristo provee la obra más extraordinaria que este mundo ha conocido, dar una nueva vida, vida eterna a todos aquellos que estábamos condenados a la separación eterna de Dios, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, no fuera de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos necesitan esa buena noticia? ¿Cuántos quieren esta buena noticia? Bueno, la buena noticia es que si alguno está en Cristo, fuera de Cristo, seguirás viviendo en la misma condición de pecado, con las mismas consecuencias que el pecado trae para todo el mundo, y viviendo y experimentando la vida terrenal, pecaminosa, con todas sus consecuencias. Fuera de Cristo no tenemos mucho futuro, pero es en Cristo donde somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quizás ahí donde usted está, quizás hay muchas personas que dicen, wow, se pueden estar haciendo alguna pregunta y con respecto a todo lo que hemos hablado. Ya saben, le hemos dicho que deben arrepentirse, debemos arrepentirnos constantemente. Y quizás tú te preguntas hoy día, ¿qué debo hacer para ir a Cristo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué debo hacer entonces para venir a Cristo? ¿Sabes qué? Yo soy un pecador. Estoy destinado a la muerte. Según lo que yo he visto hoy en la Escritura, ya estoy condenado porque vivo para el pecado. ¿Qué debo hacer para venir a Cristo, Javier? Arrepentirme. Y me acordaba de algo ahora y quizás me salga un poco, pero nosotros muchas veces usamos como talla el arrepiéntete, arrepiéntete, pero no es chiste,
el primer paso. O sea, no es como un paso, sino que lo primero que debemos hacer es reconocer la condición de nosotros delante de Dios. Al reconocer nuestra condición, nos va a llevar al arrepentimiento. Amén. Reconoce que has pecado, que eres un pecador y que no solamente puedes vivir bajo tus deseos, bajo lo que tú quieres, con lo que tú quieres satisfacer su vida, sino que yo peco, pero necesito a Jesucristo. Amén. Necesito de Él. Segundo, cree que Jesús murió por tus pecados. Debes creerlo. Que Él murió por tus pecados, que Él resucitó al tercer día. Amén. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y un día volverá para su iglesia. Volverá por nosotros, volverá por ti, Alejandro, volverá por mí y esperamos que tú puedas arrepentirte y también venga aquel día por ti. Y tercero, entrégale tu vida. Debes entregarle tu vida. Decide vivir para Él y servirles todos los días que el Señor te conceda en esta tierra. Amén. Como Alejandro decía, nosotros no tenemos una edad fija. Quizás podemos creer que vamos a llegar, vamos a durar por muchos años y sabrá Dios hasta qué edad no quiera tener, pero el decidir vivir para Él conlleva vivir todos los días como si hoy fuera nuestro último día aquí en la tierra, y debemos vivir una vida de adoración a Cristo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La pregunta final es muy sencilla. Hermano Alejandro, ¿crees esto? Amén. 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 La respuesta La respuesta y la pregunta también, sí, hacérsela a quienes se la hoy- dejamos a ustedes y que también puedan, a través de lo que pudimos exponer hoy, de lo que pudimos aprender, analizar y preguntarse: ¿creo esto? ¿Creo todo esto, lo que he aprendido hoy? ¿Creo de que Jesucristo vino por mí? Amén. Amén. Y para finalizar, solamente queremos repetirle lo que dijimos al principio Sí. y que hemos tratado de ser repetitivos todo el programa. Cristo es la única y perfecta provisión para el pecado del hombre. No hay otra. Que el Señor bendiga su palabra y permita que esta verdad transforme nuestras vidas y tu vida. Que Dios les bendiga. Amén. Ha sido lo que hemos querido compartir en esta tarde con Jade, con los hermanos que están acá, con Natán, con Sergio. Que esa buena noticia que recibimos de Cristo también la queremos compartir para que tú veas tu vida y consideres que es un buen tiempo para, siempre digo lo mismo, siempre es un buen tiempo para volverse al Señor. Así que damos gracias al Señor. Amén. Damos gracias por el tiempo que Dios nos permite tener y volver a repetir la frase. Creo que deberíamos ponerla ahí. Repitámosla entre los dos. A ver Ya. si nos ponemos de acuerdo. A ver. No creo. Ya, a ver, intentemos. Dice: Cristo es la única y perfecta provisión para el pecado del hombre. Pudimos. Sí, se logró. Cristo. Amén. Dios. Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo,
Nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad.